a todas y todos. Estamos hoy reunidos en nuestra cuarta sesión del seminario sobre pensamiento geográfico con motivo al 20 aniversario del doctorado en geografía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Para nosotros, este espacio de reflexión es muy importante porque motiva, ayuda a crear puentes entre diversos pensamientos y las acciones que queremos motivar con nuestros estudiantes. Uno de estos elementos principales es la gran diversidad que tenemos de profesionistas que vienen de otras áreas del conocimiento y se acercan a la geografía. Entonces, estamos invitando a geógrafos, geógrafas, especialistas que se acercan al estudio espacial con diferentes miradas y sobre todo que motiven a los estudiantes a visualizar, visualizar en sus estudios de posgrado, de doctorado, estos principios de la geografía y a los colegas que se aproximan a la geografía también fortalecer esos conocimientos, esos puentes que pueden lograr apoyar entre sus diversas disciplinas y cómo la geografía puede ser ese punto de encuentro para análisis. Hoy nos reunimos con motivo a este quinto seminario, esta quinta sesión de este seminario y la moderadora es la doctora Rosalía Chávez Alvarado. Nuestra colega es parte de este grupo de formación de doctores en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. También muy productiva, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Ella es catedrática del CONACYT, que precisamente vino bajo un programa de formar gente en esta línea de investigación de la geografía. Entonces le damos la bienvenida también a ella para que nos haga la presentación de la ponente y bueno, yo las dejo para que ustedes entonces den pie a la conferencia. Bienvenida, doctora Paula, gracias por apoyarnos. Doctora Rosalía, bienvenida y gracias también. Muchas gracias. Pues bienvenida, doctora Paula, bienvenidos todos, ¿no? Es un gusto estar aquí reunidos hoy en la tarde para escuchar a la doctora Paula Soto Villagrán. Voy a presentarla. Ella es maestra y doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, donde además ella realizó una estancia postdoctoral en el área de geografía humana. En la actualidad, ella se desempeña como profesora e investigadora en el Departamento de Sociología en dicha institución, participando en el área de espacio y sociedad. Además, participa del núcleo básico de la maestría en estudios de la mujer y el doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus principales temas de investigación están relacionados con la movilidad cotidiana de las mujeres, miedo, violencia sexual en espacios públicos desde una perspectiva de género, geografías feministas del cuidado y métodos cualitativos para el estudio del espacio urbano. El día de hoy ella nos va a enriquecer con su ponencia titulada Dimensiones socioespaciales del cuidado en la ciudad. Doctora, sin más preámbulos, le cedemos los micrófonos. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, ahora sí, ya, con más tranquilidad. Eh, bueno, agradecer a la invitación a esta celebración, como les comentaba, y especialmente a la doctora Rosalía, que ha hecho todo lo posible para que yo esté esta tarde compartiendo con ustedes. Yo decidí ampliar un poquitito algunas reflexiones para mostrarles sobre todo reflexiones teóricas y empíricas, porque a veces nos quedamos solo con aquellas discusiones o reflexiones más teóricas, pero lo que quiero mostrarles es cómo nosotras y nosotros en un equipo de investigación, por eso hablo en plural, hemos ido desarrollando y de alguna forma instalando em, una línea de pensamiento geográfico que es sobre las geografías feministas y cómo desde esa mirada y desde esa propuesta teórica, política, pero también epistemológica, hemos ido construyendo algunos objetos de investigación que desde nuestra perspectiva permiten retroalimentar muchas de las reflexiones que hacemos en términos del espacio y del territorio. Son reflexiones situadas
porque la verdad es que responden, como les decía recientemente, a esa reflexión que articula lo teórico y lo empírico. Nada de lo que hemos hecho en términos de investigación, ninguno de los proyectos que hemos realizado ha sido o ha sido descontextualizado de problemas sociales concretos. Y en ese sentido, lo que para nosotros y nosotras es un proyecto de investigación, en realidad es también un proyecto de investigación que está articulado a problemas específicos de la sociedad. Em, para nuestra mirada, la geografía feminista ha sido un proyecto epistemológico que ha hecho una ruptura importante dentro de la tradición geográfica en términos de cómo ha ido planteando la importancia del papel que ocupan las mujeres en la intervención del espacio, en la producción del espacio, pero también en la organización espacial. Y por lo tanto, se ha cuestionado a nivel de quienes producen el conocimiento y ha planteado que es un conocimiento más bien androcéntrico, es decir, quienes producen el conocimiento son principalmente los varones y que por otra parte el sujeto de quien a quien se investiga en términos de la relación sujeto-objeto de investigación, la vida, los problemas y las cuestiones que afectan a la vida de las mujeres no han sido necesariamente los temas de intervención y de investigación dentro de la disciplina. Eso significa reconocer que también es un proyecto teórico, en el sentido de que se ha logrado reconstruir un marco teórico comprensivo para entender los procesos espaciales desde una perspectiva de género. En este sentido, la categoría de género, pero de otras categorías analíticas feministas como el patriarcado, como la organización social de géneros, pero también los regímenes de género, los regímenes espaciales de género, han servido para entender cómo el conocimiento ha sido producido fundamentalmente a partir de una visión asexuada de la sociedad y también desde una visión neutral del espacio. Eso tuvo inmediatamente efectos a nivel metodológico, porque uno de los desafíos más importantes para las geógrafas y geógrafes feministas ha sido cómo se cuestiona, sobre todo dentro de la propia discusión de la ciencia, cuál es el aporte en términos de investigación y de producción de conocimiento de la geografía feminista. Las geógrafas lo que han puesto la atención es que en general la producción del conocimiento dentro de la disciplina se ha producido desde una posición privilegiada, dominante tanto por un sistema de sexo-género que en términos de que se valora lo masculino y las prácticas que realizan los varones, pero también se ha hecho desde una perspectiva colonial, también se ha hecho desde una perspectiva edadista, es decir, centrada en la adultez, pero también dentro de un sistema de sexo-género y de diversidad sexogenérica que ha hecho que la heteronormatividad se instale como parte de ese proyecto de investigación. Por lo tanto, a nivel metodológico vamos a ir viendo cómo se amplían las posibilidades en términos de cuando cambia la concepción de espacio, cuando se integra una perspectiva de género al espacio, inmediatamente tiene eso un correlato metodológico que es importante. Y por lo tanto, epistemología, el proyecto de geografía feminista es un proyecto teórico, epistemológico, metodológico, pero también es un proyecto político. ¿Cuáles son los puntos de partida? En general hay varias, dentro de las propias geografías feministas vamos a encontrar sobre todo preocupaciones sobre la geografía económica, sobre la geografía política, sobre la geografía cultural. Lo que cruzan a estos proyectos es que hay una afirmación fundamental y que me parece que es lo que hoy día me gustaría instalar y por lo menos reflexionar y al menos conversar sobre la importancia del espacio, no como un telón de fondo o como un escenario, sino que el espacio está involucrado en generar diferentes procesos de desigualdad, de injusticia, de explotación, de racismo, pero también de sexismo, que es donde hoy día vamos a poner la atención. Los espacios y los lugares, como dice Doreen Massey, se estructuran sobre la base de género y por lo tanto no hay espacio que no sea representado y leído a partir o fuera de las coordenadas espaciotemporales genéricas.
Por lo tanto, muchas de las discusiones que hoy día yo les voy a plantear en términos teóricos y empíricos se engarzan con el giro emocional en las ciencias sociales, pero también con el giro corporal, el giro espacial, que son contextos teóricos que han ayudado a alimentar este proyecto de geografía feminista, y vamos a ir viendo cómo estos impactos en los cambios teóricos pueden tener referentes empíricos y de investigación interesantes. Lo primero que nos hemos preguntado, y sobre todo a partir de una serie de reflexiones que hemos ido haciendo, es cómo las violencias, por ejemplo, y los miedos son parte de un proyecto de geografía feminista. Lo que hemos planteado es que la violencia ha sido naturalizada y normalizada cuando pensamos en la violencia de género. Y que además esa violencia de género, si bien había tenido una relevancia en términos de política pública, de movimiento social, pensando en las violencias en el espacio privado, no necesariamente se había tenido la misma atención hacia los problemas públicos y cómo la violencia afecta también la vida de las mujeres en el espacio público. Partimos del supuesto de que la violencia en el espacio público es un ejercicio y una manifestación de dominio y de poder, que quien acosa, quien violenta, afirma y ejerce un poder centrado en un orden genérico masculinista, y que eso va conformando una serie de experiencias en la vida, particularmente de las mujeres, que podríamos denominar geografías del miedo. La pregunta que nos hacemos es cómo los lugares nos hablan de esas geografías del miedo y cómo el miedo se ha ido como investigando desde una perspectiva encarnada. Para muchas autoras el miedo se habita, es una experiencia corporal, pero también es una experiencia sensorial. Varios estudios hemos realizado para mostrar que las violencias en el espacio público y sobre todo estas violencias más naturalizadas se van acumulando y que muchas veces forman historias móviles, pero también en términos temporales acompañan la vida concreta de las mujeres. Ahí lo que cuestionamos, sobre todo en términos espaciales, es cómo hay una ideología del espacio público que piensa que es más peligroso que el espacio privado, pero que a veces el espacio privado también resulta ser tan violento y tan inseguro como el espacio público. Por lo tanto, pensamos en la idea del continuum espacial como una figura teórica que nos ha ayudado a entender cómo se dan las violencias en el espacio público. Hay varias emociones en juego y las emociones también tienen una dimensión espacial que es importante considerar. El miedo se articula con la humillación, con la vergüenza, con el enojo, con la rabia, y por lo tanto va conformando lo que denominamos unas redes emocionales que tienen su correlato espacial específico. La violencia, además, generalmente se inmoviliza en términos de lugares donde ocurre. Sin embargo, lo que hemos llegado a concluir es que ni los lugares ni las mujeres son esencialmente peligrosas o miedosas. Los lugares no son esencialmente peligrosos, ni las mujeres son esencialmente miedosas, sino que lo que se produce es una relación. La violencia y el miedo en el espacio público tienen que ser entendidos desde una perspectiva relacional. Se relacionan experiencias con espacios, se relacionan configuraciones de género con ciertas espacialidades que van configurando, por ejemplo, una relación muy compleja entre el espacio público y las relaciones de género. Varias geógrafas han mostrado cómo la niñez, por ejemplo, está marcada por el uso del espacio diferencial entre niños y niñas. A los niños, por ejemplo, se les permite una distancia mucho mayor para el juego, se les permite ir a las casas de los amigos, y a las niñas se les va coartando desde pequeñas la posibilidad de exploración en el espacio público. Por lo tanto, se controla mucho más el uso del espacio público desde una perspectiva de género con las mujeres. Y eso hace que vayan construyendo una serie de prácticas que lo que demuestran es que no necesariamente las mujeres se sienten cómodas en ese espacio público, y por lo tanto van desarrollando lo que hemos denominado movilidades restringidas, y que tienen que ver con cómo tiene un efecto concreto ese miedo a la violencia en el espacio público.
Una de las líneas de indagación que hemos realizado es cómo el miedo se expresa en ciertas dimensiones físicas y sociales, es decir, cómo hay una asociación a distintos lugares que se conciben como del temor y que eso tiene que ver claramente con las experiencias cotidianas que tienen las mujeres en el espacio público. Hemos trabajado mucho en las zonas de espacios públicos de transporte, y eso nos ha llevado a buscar comprender cómo se va configurando espacialmente este miedo a partir de referentes espaciales, a partir de referentes físicos, pero que están fuertemente articulados con la experiencia subjetiva que tenemos de los lugares. En ese sentido, también hay imaginarios del miedo que van configurando esta relación compleja con el espacio. Hay experiencias que se asocian específicamente a ciertos lugares. Hay historias contadas que de pronto también tienen una fuerza importante en el imaginario del miedo de las mujeres y que son físicas, pero también son dimensiones sociales del espacio las que se van configurando. Aquí hemos encontrado una cuestión interesante y mucho más recientemente de cómo opera también una violencia infraestructural, sobre todo en el transporte. Lo que hemos encontrado es cómo la ausencia em, o incluso la existencia de la infraestructura puede tener efectos de género importantes en la vida cotidiana de las mujeres. Solamente les voy a poner un ejemplo. em, en la Ciudad de México, la encuesta de origen-destino muestra, y es el primer gráfico que ustedes tienen ahí, que las mujeres viajan en horarios valle, es decir, en horarios donde no hay tanta congestión. Sin embargo, en esos mismos horarios es donde menos frecuencia de transporte tenemos. Es decir, las mujeres viajan en horarios que no son los más demandados, sin embargo, y por eso mismo viajan en horarios donde no hay tanta afluencia de transporte. Eso significa que muchos de sus viajes impliquen mayor cantidad de tiempo, por lo tanto, un gasto mayor de tiempo en un viaje que en otro horario demandado tradicionalmente bajo la lógica del transporte, podrían demorarse mucho menos. Eso a la larga lo que va produciendo es una experiencia de movilidad que no solo es restringida, sino que va expresando que los viajes que realizan las mujeres no son tan relevantes porque para el sistema de transporte disminuye la frecuencia de los distintos modos. En segundo lugar, nos hemos encontrado que hay una ausencia o insuficiente infraestructura dentro de los propios transportes. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante en términos de los cuidados, pero solo quiero anunciar que muchas veces hay ausencia de infraestructuras que son fundamentales para la vida de las mujeres en el sentido de que son principales cuidadoras de otros dependientes y que, por ejemplo, no encontramos ni infraestructuras peatonales, siendo que las mujeres son las que más caminan en la calle. En términos de la encuesta de origen-destino, las mujeres realizan mucho más viajes caminando que en viajes motorizados. Sin embargo, las condiciones de la infraestructura peatonal muchas veces es la que más afecta. Y también hemos encontrado, y esto lo vamos a ver, que hay viajes que son diferenciales y que son importantes de considerar en términos del transporte, que tienen que ver con los viajes del cuidado. Aquí hay reflexiones interesantes que me gustaría pensar en cómo estos temas nos influyeron en términos metodológicos. Intuitivamente empezamos a pensar que nuestras investigaciones tenían que adaptarse a las características de la investigación que queríamos hacer. Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de miedo, no podemos hablar necesariamente de una encuesta así tan unidireccional para comprender un fenómeno mucho más profundo que tiene que ver con la experiencia cotidiana. Entonces empezamos a pensar que nuestras encuestas podían ser encuestas móviles, por ejemplo, para tomarnos mucho más tiempo con las mujeres que entrevistábamos y acompañarlas en el viaje. Eso también nos llevó a pensar en estrategias mucho más móviles de investigación y empezamos a hacer etnografías en los vagones del metro, en los microbuses y empezamos a pensar que así como las personas se movían, nosotras como investigadoras también teníamos que movernos. Esto también afectó sobre todo nuestra visión de cómo mostrábamos visualmente las dimensiones espaciotemporales, cómo hacíamos que nuestras
narrativas a partir del trabajo de investigación no fueran solamente fijas, sino que nos ayudaran a mostrar muchas más, de manera más visual nuestro trabajo. Entonces empezamos a pensar en el uso de fotografía, pero también de otros medios visuales para mostrar estos viajes y cómo el miedo afectaba a la vida de las mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio que hicimos en Guadalajara, en el centro de la ciudad, donde a través de una caminata de seguridad con mujeres, en la que participaron más de 20 mujeres, fuimos identificando qué lugares eran en los que ellas sentían mayor temor y pasamos a una reflexión sobre qué había en ese espacio que significara esta característica del temor. Em, y el resultado fue un ejercicio de visualización que integra, por una parte, el mapa cartográfico tradicional, más las fotografías de los lugares, más una serie de simbolismos que están asociados a experiencias, pero también a percepciones de inseguridad que implican la vida cotidiana, la presencia de luminarias, la presencia de otras personas, por ejemplo, la falta o no de señaléticas, las cuestiones de la oscuridad, las posibilidades de salida que tienen esos lugares, nos ayudaron a identificar estos mapas del temor y estas geografías del miedo de las mujeres. Aquí tenemos otro ejercicio también a partir de un recorrido con las propias mujeres en el Centro de Transferencia Modal Pantitlán, que es uno de los centros modales más importantes para la ciudad. Alrededor de 1,5 millones de personas lo ocupan cotidianamente y fuimos identificando qué lugares eran asociados a la inseguridad a través de caminatas exploratorias donde fuimos viendo cómo la limpieza, la falta o las malas condiciones de las luminarias, la falta de cámaras de seguridad, pero también las señaléticas y las experiencias vividas se podían representar en esto que podría ser un mapa de calor de estas geografías del temor. Cuando empezamos a estudiar el temor, inmediatamente nos llevó a la movilidad, porque en el caso de la Ciudad de México es muy importante que un dato que sigue orientando nuestro trabajo y es que em, el ONU Mujeres hizo un estudio en los espacios públicos de transporte y definió que 9 de cada 10 mujeres ha vivido al menos un episodio de violencia sexual en el espacio público y particularmente en el transporte. Por lo tanto, empezamos a estudiar el transporte desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de las movilidades. Nada en el transporte es neutral, así como lo decíamos hace un ratito para las cuestiones de la construcción social del miedo, el transporte también lo entendemos como un lugar donde el temor se expresa, ya sea porque por su extensión, por su naturaleza, el transporte va configurando unas determinadas espacialidades que hacen que el miedo y la violencia se expresen con mayor frecuencia, pero mayor persistencia. También empezamos a pensar cómo movernos era una experiencia corporal y por lo tanto la escala del cuerpo era muy importante de considerarla cuando pensamos en términos de espacios y de territorios. Las escalas no empiezan fuera del cuerpo, el cuerpo es la primera escala y por lo tanto movernos en un cuerpo podría implicar una serie de explicaciones sobre cómo y por qué las mujeres se mueven de una manera determinada dentro de la ciudad. También hay dimensiones emocionales y sensoriales que afectan los viajes de las mujeres. Y otra cosa que es bien importante, nos fuimos dando cuenta, y sobre todo alimentados por los teóricos del giro de la movilidad, de el nuevo paradigma de las movilidades, que que la movilidad no es solo un reflejo de la desigualdad, sino que en la propia movilidad se producen y reproducen las desigualdades. Y una de las más importantes y que tiene que ver con la justicia del transporte es las diferencias de género. Una de las cosas que nos fuimos encontrando, tuvimos la oportunidad, estos son los resultados de un proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México que realizamos entre 2019 y 2021.
pre y post pandemia, y que fuimos estudiando cuáles eran las diferencias en términos de patrones de movilidad de las mujeres. Em, la movilidad y sobre todo la diferencia con el transporte, es el concepto de movilidad el que nos permite comprender las diferencias de género, porque si nos quedamos solo con la noción de transporte, nos quedamos con una visión muy limitada de los desplazamientos y por lo tanto de lo fijo que son los desplazamientos y sobre todo de cómo se han tomado los desplazamientos masculinos para medir y para organizar y planificar la ciudad. Por lo tanto, hicimos un ejercicio para ir buscando cuáles eran las diferencias en los patrones de movilidad de las mujeres. ¿Por qué fue esto? Porque las principales encuestas de origen-destino en América Latina, pero también en algunas partes de Europa, han ido repensando em, los propios instrumentos para integrar una perspectiva de género. Casi todos los instrumentos de medición de la movilidad tienen un sesgo de género importante en los propios instrumentos. Los viajes, por ejemplo, más cortos no se consideran, no se considera a la familia como unidad analítica, tampoco se consideran una serie de viajes que son más cortos y por lo tanto en tiempo quizás no representan significativamente un viaje desde la perspectiva de la ingeniería en el transporte, pero que son importantes, que son los que vamos a llamar viajes de cuidado y que eso nos ha abierto toda una beta de análisis sobre las diferencias de género en la movilidad. Lo que encontramos es que muchas veces, y ustedes ven los cuadritos que tienen al lado, el viaje predominante en las ciudades es el viaje al trabajo. Y que hay una serie de otros viajes, generalmente se piensa que los viajes son por trabajo principalmente, por estudio, y generalmente aparecen otros viajes. Esos otros viajes son generalmente prácticas que no se consideran o que se consideran separadamente, pero que algunas autoras como la arquitecta española Inés Sánchez de Madariaga denomina viajes del cuidado o movilidad del cuidado. Estos viajes son viajes cortos, por ejemplo, ir a dejar a los niños y a las niñas a la escuela, ir a un centro de salud, visitar a alguien. em, eh, También incluye los viajes para hacer gestiones cotidianas. Y lo que es más interesante es que esta autora propone que si pudiéramos construir esa categoría de viajes que generalmente quedan en otros, el único que se reconoce en las encuestas, por ejemplo, es ir de compras, pero los otros no. Si construyéramos una categoría analítica que fuera la categoría de movilidad del cuidado, nos daríamos cuenta que cómo se conjuntan esos viajes podría realmente ayudarnos a repensar profundamente eh, cuáles son los viajes predominantes que se realizan en la ciudad. Esto nos ayudó a entender que la organización social del cuidado implica moverse. Los cuidados no están dentro de las casas, los cuidados se mueven con las personas y particularmente con las mujeres que son las que realizan principalmente el trabajo de cuidado en México, de acuerdo a la encuesta nacional de uso de la ENUD, y que nos dimos cuenta que los viajes con propósito del cuidado realizado por mujeres representan alrededor de 70.000 viajes más que aquellos que realizan los varones. Esto tiene una explicación concreta. Debido a la distribución del trabajo de cuidados por género, las mujeres están obligadas social y culturalmente a realizar estos trabajos y por lo tanto muchos de estos trabajos implican viajes. Ir de compras para el hogar, por ejemplo, para la alimentación, que es una de las prácticas de cuidado más importantes, es fundamental. Pero también ir a dejar a los niños, ir a buscar a los niños y niñas a la escuela. Cuidar de personas mayores, llevarlas a los centros de salud, por ejemplo, son tareas del cuidado que implican desplazamientos dentro del territorio. En sábado, los viajes relacionados con el cuidado realizado por las mujeres son alrededor de 10.000 viajes más que los que realizan los varones. Y en los viajes que realizan las mujeres, la caminata es fundamental en términos de cuidado porque hace una diferencia fundamental para
ir de compras y hacer trámites, el 69% de los viajes de las mujeres se realizan caminando, mientras que para los varones representa el 40%. Y me encanta esta gráfica que está a su derecha porque muestra cómo los viajes al trabajo, que son el 62% para los varones, es la misma proporción que representan los viajes de cuidado para las mujeres, que representan alrededor del 62%. Y los trabajos de viajes de cuidado, perdón, los viajes de cuidado para los hombres representan el 38%, lo que representa para las mujeres casi el mismo porcentaje en términos de viajes laborales. Por lo tanto, hay que pensar en distinguir cómo estos viajes de cuidado son importantes para entender las diferencias de cómo, cuánto se mueven las mujeres dentro de las ciudades. En este ejercicio también fuimos identificando que cuidar en movimiento implica muchas veces prácticas que cuestionan la espacialidad y la infraestructura de los espacios de transporte. Cuidar a una persona, a un niño, una niña, ahí ustedes ven las fotografías, o a un bebé implica muchas veces la necesidad de baños que tengan cambiadores. Necesitamos espacios donde haya de descanso, donde los niños y las niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas que tienen alguna enfermedad tengan que descansar. Por lo tanto, hay las zonas de espera, las zonas de descanso dentro del transporte pareciera ser que no existen porque se piensa que es un espacio de flujo, de afluencia y por lo tanto de paso. Sin embargo, cuando se cuida en movimiento, se hace mucho más patente la necesidad de estas infraestructuras de cuidado dentro de los propios transportes. También nos encontramos que el ritmo y las rutinas de viaje en movimiento son mucho más lentas, que los viajes implican un ritmo que es más lento que el que se acostumbra dentro de los espacios de transporte. Y que también hay una continuidad entre la movilidad y la inmovilidad, que es detenerse, cuidar y seguir el viaje. Muchas veces un viaje no es tan continuo cuando viajamos con las niñeces o cuando viajamos con personas mayores. Hay momentos de detención mucho más largos y más persistentes dentro del viaje. También encontramos que para los viajes de cuidado, el transporte informal, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, los mototaxis, los visitaxis, operan como parte de una red de cuidados que es bien importante considerar. Aquí tenemos el ejemplo de cómo también fuimos visualizando esos viajes ya no tan fijamente o solamente narrativamente, sino que empezamos a pensar cómo hacer visualmente este recorrido que acompañamos a las mujeres para que se mostraran las barreras de accesibilidad, pero también las condiciones de las infraestructuras y cómo las mujeres van viajando en el transporte público. Encontramos en un ejercicio además interseccional, es muy importante que una categoría hoy día que acompaña el pensamiento feminista en general, pero la geografía también, se está conversando sobre geografías interseccionales, de cómo hay no solo la categoría de género, sino que la categoría de etnicidad, por ejemplo, la categoría de edad, la categoría de diversidad sexogenérica, van configurando presiones que son mucho más fuertes en la vida de las mujeres. Aquí tengo solamente algunos resultados de una investigación que hicimos en, en zonas rurales, rururbanas, más bien zonas casi rurales en el estado de Hidalgo y mostramos cómo hay una movilidad que es cautiva en el caso de las mujeres debido sobre todo a los problemas y a la calidad de la accesibilidad del transporte en zonas rurales, que hace que muchas veces el transporte no se encuentre disponible después de las 5 de la tarde. Y eso implica no solo restricciones en el acceso, sino que también muchas de las prácticas de cuidado tengan que adaptarse a los horarios en los que el transporte se realiza. Pero en el caso de los cuidados, muchas veces eso no se controla. No controlamos la hora en que se enferma alguien, no controlamos la hora en que alguien requiere de una atención de urgencia, por ejemplo, y por lo tanto el transporte es fundamental en estas movilidades interseccionales.
Aquí tenemos un ejemplo de ese trabajo de investigación que nos financió el Banco Interamericano de Desarrollo y que se llama Movilidades Invisibles, mostrando todas las características que tienen estas movilidades en zonas rurales. Por lo tanto, no es solo la cuestión de género en este caso, es la condición étnica y además la condición rural la que afecta y hace mucho más frágil la experiencia de movilidad de las mujeres. Y finalmente hemos trabajado más recientemente en la noción de cuidados y de cómo el cuidado tiene sus propias geografías. Em, Engarzamos esta idea con lo que algunas geógrafas ya están denominando como geografía de los cuidados y que nos ayudan a entender cómo los espacios, los objetos, las personas, pero también las condiciones físicas de los territorios nos ayudan a entender si es posible pensar, por ejemplo, en ciudades cuidadoras o en territorios cuidadores. ¿Qué implica para una ciudad o para un territorio realmente ser cuidadores? Em, Aquí una de las cosas importantes que hemos ido trabajando es cómo cuidar significa muchas veces que ese cuidado no solo se dé en el espacio privado, que también se da en el espacio público. Muchas de las salidas o de las salidas que realizan las mujeres con niños y niñas implican las salidas, por ejemplo, de recreación, la presencia o no de parques públicos, de espacios donde los niños, las niñas, pero también hoy día las personas mayores puedan disfrutar del espacio público. Entonces también entendemos que cuidar significa cuidarnos, cuidar a otros, pero también implica cuidar a los entornos. Cómo vamos cuidando los equipamientos, las materialidades, esas infraestructuras que forman parte del espacio público que son fundamentales para pensar en las ciudades cuidadoras. Es decir, cómo las infraestructuras permiten o no, dificultan o no el desarrollo de una práctica fundamental de la reproducción social, que es el trabajo del cuidado. Pensamos que cuidar es una práctica relacional. Aquí tengo tres fotografías de una fotógrafa de la Ciudad de México que muestra, por ejemplo, las movilidades cotidianas de las mujeres y a mí me encantan estas fotografías. Ella se llama Sonia Madrigal porque va mostrando lo que cargan las mujeres cuando viajan, que es otra cuestión importante de considerar. Las mujeres generalmente cargan personas, cargan objetos, cargan mochilas, cargan pañaleras, cargan triciclos, cargan carriolas, y que eso hace que los viajes requieran de condiciones físicas distintas, pero también pensamos que cuidar es una práctica relacional, por lo tanto, el cuidado implica y requiere de espacios que lo permitan. La práctica del cuidado es una práctica encarnada y móvil y que forma parte de una política de la movilidad que yo creo que ha sido fundamental, por ejemplo, en reproducir la idea de la inmovilidad de las mujeres. Em, Aquí tengo algunos de los resultados de nuestras investigaciones, de las que hemos hecho en colaboración, por ejemplo, con ONU Mujeres, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Transport Gender Lab, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y más recientemente con el CONACYT a partir de un proyecto PRONACES que tuvimos y que fui responsable técnica. Algunas ideas finales. Creo que es importantísimo que en términos geográficos veamos que el conocimiento científico eh, es un conocimiento situado, es un conocimiento que requiere pensar las condiciones en las cuales se produce ese conocimiento, que ese conocimiento científico, lejos de ser universal, es parcial, porque lo que hemos creído que es universal en realidad es solo la parcialidad masculina, que las investigadoras, los investigadores debemos tomar en serio el cuerpo como una escala, pero también las emociones, nuestros trabajos dentro y cómo trabajamos con esos temas, la idea de cómo metodológicamente tenemos que ir también adaptando nuestras técnicas, pero sobre todo cómo vamos visualizando de mejor forma nuestros resultados de investigación. em, y que el cuidado no está fuera, sino que también está dentro de los procesos de nuestros trabajos. Tenemos que hacer investigación, etnografías, cartografías de manera cuidadosa, tanto con las comunidades con las que trabajamos como también con nuestros equipos de investigación. Yo lo dejaría ahí, Rosalía. ¿Qué les parece si podemos conversar un ratito sobre, a ver si se sienten motivados para conversar sobre estos temas?
Claro que sí, doctora, le agradecemos muchísimo, ¿no? Su participación y sus ideas ha sido bastante enriquecedor para muchos de nosotros. Eh, Quiero comentarles que por una situación de agenda, la doctora estará con nosotros una media hora más, así que podemos aprovechar en tener este espacio para generar alguna pregunta, duda, comentarios, inquietudes. Adelante está el micrófono para quien quiera participar. También hay una pregunta en el chat, doctora, por si A ver, quiere verla. Si gusta, la leo. Sí, por ok. favor. Muy bien. ¿Considera que los viajes de cuidados de las mujeres en los espacios rurales son mayores las distancias que en los espacios urbanos? ¿Y qué necesitan las mujeres rurales para tener los mismos accesos que las mujeres en los espacios urbanos? ¿No? Ujú. Dice a una institución de cuidados para que puedan participar en proyectos de transferencias monetarias, ya que pueden salir de casa y participar en el espacio público. A ver, identifico como dos cosas. Uno, la, mm, los viajes de cuidado son, en términos de relevancia, em, tan importantes para las zonas urbanas como rurales, porque los viajes de cuidado representan las movilidades que realizan las mujeres para la reproducción social, es decir, para alimentar, para limpiar, para reproducir socialmente la vida. Por lo tanto, tanto en zonas rurales como urbanas, es una tarea fundamental de la sostenibilidad de la vida. Lo que encontramos en el caso del estudio que hicimos en zonas rurales es que hay un déficit fundamental tanto de infraestructuras de movilidad, desde carreteras hasta infraestructuras de movilidad en el sentido, perdón, de sistemas de transporte público. Lo que encontramos es que hay un problema de acceso, pero también de problema de disponibilidad de transportes. Y eso hace que muchos de esos viajes tengan que hacerse con sistemas de transporte que son piratas. Les dicen así, son transportes piratas em, y que responden a esa necesidad muchas veces que no tiene que ver con los horarios tradicionales. Por ejemplo, cuando se enferma un niño, una niña, cuando hay una persona mayor que requiere asistencia, eso no tiene un horario. Y ahí está el transporte informal para dar respuesta a ese tipo de necesidades. Yo creo que lo que hace más distinta o más diferente la situación en las zonas rurales, sobre todo, es la baja calidad de la infraestructura de movilidad, pero además la disponibilidad de sistemas de transporte adecuados para todas las personas. En ese sentido, creo que también hay una diferencia fundamental y es que en las zonas urbanas, en las zonas rurales, hay mucha mayor inmovilidad. La cantidad de viajes que se hacen, que las mujeres hacen en las zonas rurales, es mucho menor. Y lo que dice Dalia, que creo que fue la que hizo la pregunta, tiene que ver efectivamente con las distancias. Las distancias son más largas y muchas de ellas se emprenden caminando y por lo tanto ahí pensamos en la infraestructura peatonal, que es casi inexistente. Eh, y por otra parte también en un sistema cultural que lo que hace es reforzar la idea de que las mujeres tienen que estar en el hogar. Por lo tanto, las salidas de las mujeres tienen que estar justificadas en términos generalmente de los trabajos de cuidado, ir a dejar a los niños y a las niñas a escuelas o a otros centros educacionales, por ejemplo, que no hay dentro de las comunidades y por lo tanto tienen que moverse hacia a otros lugares, hacia hospitales que son de especialidades, por ejemplo. Por lo tanto, muchas de las salidas que realizan las mujeres son fundamentalmente salidas por razones de cuidado, porque además tienen una muy baja inserción laboral. Entonces, sus viajes
son casi fundamentalmente las zonas rurales, son viajes principalmente de cuidado. Por lo tanto, hay varias condiciones que afectan. Una, la disponibilidad de transporte, pero también la disponibilidad de infraestructuras de cuidado. Y aquí pienso en infraestructuras tradicionales como educación, centros de salud, hospitales. También hicimos un ejercicio cartográfico para ver e identificar a cuánta distancia estaban esos centros de salud, los centros de abastecimiento y también los centros educacionales, que esa baja disponibilidad de ese tipo de equipamientos e infraestructuras también hace que sus movilidades sean más largas que en las zonas urbanas donde hay una mayor disponibilidad de este tipo de servicios. Muy bien, doctora, excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, doctora, a mí me gustaría saber qué tan, como nos platicaba al principio, ¿no? La parte epistemológica que tiene, pues, de una construcción y que ha ido más bien incluso, ¿no? Deconstruyéndose, reconstruyéndose por toda esta bagaje, ¿no? Que viene primero, la parte que viene de Europa y que no se asocia a veces al contexto latinoamericano, ¿no? Y por otro, pues la parte patriarcal. A mí lo que me gustaría saber es qué tanto, ¿no? Cuando va uno a campo, se empieza a encontrar con estos, eh, con romper con estos paradigmas, ¿no? ¿Qué tanto eso ha ayudado, por ejemplo, a usted o a las demás personas que están enfocadas a este tipo de trabajos? Sobre todo para ir entendiendo, ¿no? En el camino, puesto que es una parte que se está construyendo. Ujú. Buena pregunta, Rosalía. Yo creo que no es necesario ir a campo para darse cuenta de estas cosas, sino que en la propia academia y en los propios lugares de trabajo todavía tenemos una serie de sesgos em, que hacen o em, que contribuyen a reproducir la idea de que las investigaciones que se hacen sobre género o son menos importantes o no son científicas o son muy políticas y hay una serie de sesgos que nos enfrentamos cotidianamente en cualquier espacio laboral. Así que no es necesario irse a campo. Ahora, en el campo nos hemos encontrado más bien con una eh, con, con- con cosas muy estimulantes, la verdad. Una de las cuestiones, por ejemplo, que hemos tenido mucho temor de nuestro trabajo es de conversar con las mujeres sobre temas tan delicados como las violencias que ocurren en el espacio público. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos las encuestas, que son, hoy día ya son encuestas móviles, al principio pensábamos que íbamos a encuestar y las personas no iban a responder en un centro de transferencia modal donde van y vienen las personas, eso lo fuimos adaptando metodológicamente y pensamos que nuestra tasa de rechazo iba a ser muy alta, como ocurre en otros estudios con poblaciones que fluctúan. Sin embargo, nos encontramos que nuestras tasas de rechazo eran muy bajas porque es tan cotidiano el problema de la violencia en el espacio público, es tan cotidiano lo que ocurre en el transporte que muchas mujeres en realidad lo que querían era contar sus experiencias. Entonces, nos hemos encontrado con esos elementos que yo creo que son mucho más estimulantes y que nos dan muestra de que es necesario seguir indagando, pese a que pueda haber prejuicios, puede haber dificultades en el acceso por ciertos temas, pero la verdad es que por el contrario, hoy día no reflexionamos harto sobre la importancia de ir, muchas veces esas resistencias que podemos encontrar en la comunidad tienen que ver con nuestras propias visiones, pero también con cómo adaptamos metodológicamente esos instrumentos. Para nosotros un descubrimiento junto con, más bien validadas por el paradigma de la movilidad, ha sido indagar en estrategias móviles de investigación, por ejemplo, en el transporte. La movilidad no se puede estudiar fijamente, la movilidad se tiene que estudiar moviéndose. Los problemas no son fijos y las y los investigadores tenemos que adaptarnos a ello. Gracias, doctora. Muy bien. Voy a ceder la palabra a Dalia. Ya pudiéramos abrir los micrófonos. Adelante, Dalia. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente.
¿Qué tal, doctora Rosalía, doctora Paula? Mucho gusto. He leído algunos artículos de usted y la he estado siguiendo por YouTube ahí con la doctora Astrid Ulloa. Es un Ah, gusto para mí poder participar aquí en el día de hoy en esta presentación de usted. Yo tengo una duda y es un dilema que hasta hoy en día, después de 4 años de estar ahí trabajando, el trabajo que he estado realizando en el doctorado es referente a un dilema que creo que todas las geógrafos feministas se encuentran, ¿no? De repente, pareciera que en esta época donde se está retomando los estudios de la mujer con mayor fuerza, pero en la geografía como que viene a ser una parte muy relevante en la geografía contemporánea de la escuela mexicana, este, pareciera que hay una confusión entre lo que es geografía feminista y geografía de género, ¿no? Incluso, pues muchas veces se retoma el concepto de María Dolores García, quien dice que podemos considerar geografía feminista como geografía de género siempre y cuando nosotros hablemos de esas relaciones de género y de las desigualdades sociales que puedan existir en el espacio geográfico, ¿no? Entonces, bueno, mi duda es si usted considera que debemos de hacer una diferenciación entre lo que es geografía feminista y geografía de género, o también coincide con María Dolores García, porque aquí en América Latina a veces escuchamos algunas geógrafas como Sofía Sargosín, que ella habla de geografías feministas, ¿no? Ya le pone incluso la S como plural. Entonces, tengo esa duda, ¿no? ¿Qué tanto es idóneo dentro de nuestras investigaciones seguirlas manejando como una misma cosa o haciendo la diferencia de geografía feminista y geografía de género? mm. Gracias. Sí, dale, es justo una súper buena pregunta que responde sobre todo al contexto, yo diría, eh, iberoamericano, pero más latinoamericano. El problema no es tanto la noción de geografía, sino de la adjetivación de esa geografía, que es de género o feminista. Y tiene que ver fundamentalmente con que, sobre todo en América Latina, la noción de feminismo dentro de la academia es una idea muy satanizada, la verdad. Es que hablar de estudios de género ha servido en las ciencias sociales y particularmente en la geografía para validar un proyecto académico de investigación que desde donde lo mires es un proyecto académico feminista. Feminista en el sentido de que el feminismo es movimiento y pensamiento. El feminismo no es solo un pensamiento crítico, académico. El feminismo es un movimiento social también. Entonces, cuando uno recupera esas dos dimensiones, el pensamiento y el movimiento, en realidad estamos hablando de geografías feministas. Lo que ha ocurrido es que cuando se habla de género pareciera ser que es mucho más em, como científico, porque es una categoría analítica. Entonces, eso ha ayudado como para validar de alguna forma el proyecto de geografía feminista, pero que yo diría que yo tiendo a trabajar muchas veces como sinónimo la geografía feminista y la geografía de género, eh, porque sobre todo en el contexto anglosajón, feminismo, o sea, las cuestiones de género tienen que ver con el feminismo inmediatamente. En el caso nuestro, el género tiene varias acepciones. Pero yo creo que el proyecto de geografías de género em, es parte de un proyecto político feminista, académico, y no hay que asustarse, ni no hay que decir, ah, no, esto es político, porque yo creo que ya pasamos de esa etapa donde había que como que cuidarse, como no decir en realidad que era feminismo para no problematizar, por el contrario, hoy día afirmar que es una geografía feminista nos ayuda a decir, sí, estamos aquí, estamos en la academia y estamos en la investigación y es importante validar eso. Y porque los temas son distintos, porque las formas de investigar también son diferentes y porque partimos de una epistemología que se alimenta de miradas mucho más situadas. Por lo tanto, yo diría que, mm, que en realidad cualquier geografía de género es geografía feminista y que
pero lo que sí las geografías de género han, han dado luz y han dado un espacio, han sido un paraguas para integrar también otros problemas interseccionales como las geografías sexogenéricamente diversas, como se ha llamado las geografías de la sexualidad, por ejemplo, en el caso de Brasil, las geografías queer en el caso de la geografía anglosajona, y que da pie también para otros tipos de problemas que son importantes y que tienen que ver no solo con el género, sino con los géneros, ahí también en plural. Entonces yo diría, Dalia, que en muchas ocasiones ha sido más bien el uso más como estratégico de la palabra de género, pero yo creo que la mayor parte de las geografías de género que se producen en América Latina son geografías feministas. Bien, muchísimas gracias. Aquí tengo otra pregunta, doctora, Ok. de Ituene, que dice, ¿existe o juega un papel importante el movimiento feminista en la reivindicación de espacios y tiempos para el cuidado? Yo creo que esa es una discusión bien interesante, Iluen, porque sobre todo, yo diría que en esta última década, y yo creo que después de la pandemia, toda la cuestión de los cuidados ha tenido un resurgimiento, que no es un tema nuevo para la antropología feminista, para la sociología feminista. En realidad, la cuestión de los cuidados es un tema que es una agenda de investigación de larga data dentro de del pensamiento feminista, la economía de los cuidados, antecede incluso a la pandemia, pero yo creo que con la pandemia hubo una mayor sensibilidad a las cuestiones de los cuidados y eso engarzó fundamentalmente con la importancia de pensar en los espacios del cuidado, precisamente por las condiciones en que la pandemia implicó repensar nuestros propios espacios de vida, desde la vivienda hasta los espacios públicos y las condiciones eh, deficientes que tienen. Entonces yo diría que a partir de ahí se reafirma todo lo que, por ejemplo, desde una perspectiva más urbanista se ha denominado como el urbanismo feminista y que ha pensado la noción de ciudades del cuidado. En el caso de la geografía, más bien se ha retomado la noción de geografía para pensar en, en- en qué condiciones los espacios facilitan o dificultan los cuidados. Y esa es una discusión crucial que yo creo que todavía les falta a las discusiones del cuidado en general y que nosotras como geógrafas tenemos que ir trabajando y profundizando cada vez más. Es muy importante ir desarrollando esta línea de investigación porque puede alimentar desde una perspectiva territorial muchas de las discusiones, por ejemplo, hoy día del Sistema Nacional de Cuidado, que pareciera ser que se dan como en el aire o que solo tienen como referente las infraestructuras tradicionales de cuidado, que son las escuelas, los centros de salud, y hay muchas otras espacialidades que forman parte del cuidado que son sumamente importantes de pensar, de cuestionar y sobre todo de repensar sobre cómo facilitan o dificultan los cuidados. Entre ellos, la vivienda es uno de los más importantes. Acabamos de terminar un proyecto PRONACE precisamente que ponía en el centro la noción de cuidado dentro de las viviendas, que pareciera ser el espacio de cuidados fundamental, pero en realidad las viviendas poco están preparadas para realmente dar atención a grupos específicos como personas mayores, como niñeces, que por el contrario tienen o reproducen jerarquizaciones espaciales que son muy interesantes de analizar. Gracias, doctora. Bien, para poder respetar el tiempo que nos decía usted de su agenda, vamos a ir dando, ¿no? Nos queda una pregunta, pero si Sí, usted lo permite, vamos a pasar claro. sus datos para que si alguien tiene una duda, etcétera, puedan entablar contacto con usted. Y me gustaría poder tener también este espacio para entregarle virtualmente su... Pero, sí, pero sí, Rosalía, sí, si quieres respondo. Hay otra pregunta en el chat antes de terminar. sí, Si Si quieres usted dispone respondo. de tiempo, sí, Sí, estamos hasta las contando cuatro su y media. tiempo, Hasta pero las muy cuatro y bien. media ya yo me... Pero a las 4:30 puedo estar con usted. Me parece muy interesante la pregunta también de Iluen porque dice, ¿de qué manera la politización de de las metodologías en geografía feminista desafía los enfoques tradicionales de producción del conocimiento geográfico? Yo diría,
esa es una pregunta fundamental. Es decir, em, cuando cambia epistemológicamente la propuesta de la geografía feminista, cuando las geografías feministas se preguntan, por ejemplo, ¿quién es el sujeto del conocimiento? ¿Quién es el que produce el conocimiento? ¿Qué temas son los que se estudian para la geografía? Lo que se están haciendo son preguntas epistemológicas fundamentales, y que muestran sobre todo el sesgo masculinista en el sentido de Donna Haraway que ha tenido nuestra disciplina. Ese sesgo masculinista lo que hace es validar y sobre todo pensar que por ejemplo, toda la discusión sobre las escalas es fundamental, dejando fuera todas las reflexiones sobre el cuerpo y que las feministas comunitarias de América Latina, pero también las geógrafas latinoamericanas están repensando, por ejemplo, en la relación del cuerpo-territorio. Y esa es una pregunta epistemológica, pero también ontológica. No hay separación entre el cuerpo y el territorio, que es mucho más radical. Yo no creo que haya una geografía más radical que esa, que pensar que hay una ontología relacional entre el cuerpo y el territorio, que no podemos separar ninguna discusión territorial de los efectos y de las formas en que el cuerpo va produciendo y reproduciendo esas diferencias. Yo creo que eh, politizar los temas inevitablemente trae consecuencias en lo metodológico. Si seguimos trabajando problemas nuevos con la misma metodología, entonces estamos mal. Porque, o sea, no en el sentido de que estemos, en el sentido de que muchas de esas discusiones son teóricas, es decir, cambiar la noción del espacio desde una perspectiva de género y feminista, hace que inevitablemente nuestras propias técnicas tengan que ser repensadas. Por eso se ha ampliado toda esta discusión de los mapas del cuerpo-territorio, por ejemplo, o todas estas metodologías más móviles que piensan una noción de espacio mucho más articulada con o que tiene más consonancia con procesos relacionales más que dicotómicos como ha sido la geografía, eh, público-privado, sino que son propuestas epistemológicas y ontológicas que piensan mucho más en la resonancia relacional que tienen el espacio con las personas. Entonces yo creo que también eso es importante en cómo se desafía teóricamente, epistemológicamente, pero también metodológicamente. Y yo creo que todo lo que ha ocurrido con las geógrafas del cuerpo territorio latinoamericana, las comunitaristas, las feministas comunitaristas, pero también las geógrafas feministas, rompen y son muy radicales en plantear posibilidades teóricas, pero metodológicas también interesantes. Tanto es así que hoy día en Estados Unidos y en Europa están retomando la noción de cuerpo-territorio. La están descontextualizando un poco, pero ha logrado repercutir el pensamiento latinoamericano de Abya Yala en las discusiones sobre, en las discusiones geográficas anglosajonas, y eso es muy importante. Suena bien interesante, sobre todo pensando, ¿no? Por ejemplo, en el transporte, que es uno de los temas que usted estuvo ahorita platicando, ¿no? O sea, nos lleva a reflexiones sumamente interesantes. Yo creo que gente que venimos del DF, yo nací allá y vivía allá mucho tiempo, estamos bastante en coincidencia con usted, ¿no? No hay cosas que no se pueden separar. Pues Así es, lamentablemente así es una es, vida cotidiana y en eso está hilado todo esto, ¿no? El cuerpo, el sí, espacio y todas las vivencias del contexto, ¿no? así es. Muy bien. Pues no sé si hay otra duda, otra pregunta. Si no, para poder dar espacio, compartiríamos entonces los datos de la doctora. Rosalía, si me permites hacer una pregunta. Claro que sí. Buenas tardes, doctora Paula. Mucho gusto. Hola. Soy la doctora María Luisa de aquí de la universidad, parte del comité académico del doctorado. Mi pregunta va relacionada, es muy interesante todo lo que nos explicó, ¿sí? Todo lo que, digamos, la visión. Y va relacionada a partir de un proyecto que estoy ahorita realizando sobre la violencia de género, pero Ujú. desde la cartografía, ¿no? Desde hacer un atlas aquí para Quintana Roo, que es un problema que pues también tenemos a nivel sociedad muy alto.
¿no? Entonces, me gustaría saber si usted identificó en sus proyectos, en lo que nos platicó, una correlación entre los patrones de violencia de género con las dinámicas de movilidad de las mujeres, si existe así como muy identificado ese espacio público donde estas violencias pudieran tener como mayor alcance, ¿no? Ujú. Interesante, María Luisa. Yo diría que eh, por cómo está cómo conceptualizada la violencia, es interesante lo que podemos obtener a través, sobre todo de lo que ocurre en el espacio público, con la noción de violencia comunitaria. Em, en la Endire se pregunta directamente, entonces, cosas de trabajar con esos datos para ver cuáles, cuántas y cuáles de esas violencias ocurren en los espacios comunitarios, que pueden ser desde los centros comerciales, las calles, y que es un dato bien relevante y que muchas veces cuestiona harto de lo que concebimos por violencia, porque el gran problema de la violencia en el espacio público y por lo tanto la violencia que ocurre en el transporte es que no ha estado conceptualizada como violencia. Muy recientemente se tipifica en algunos estados, muy recientemente se plantea como un delito, por ejemplo. Entonces, en ese camino, yo creo que uno de los datos más importantes es lo que se puede obtener a partir de la noción de violencia comunitaria, que está presente en las evaluaciones en las encuestas de INEGI, a partir sobre todo de la ENDIRE. Y efectivamente, lo que es interesante, y yo creo que lo que es más el mayor desafío para quienes trabajamos el tema de violencia, es pensar la violencia en un continuo público-privado, en un continuo privado y público, no solo en los espacios privados, sino como esa violencia se va haciendo móvil y se va desplazando hacia otros lugares. Por lo tanto, yo creo que em, nosotras hemos identificado sobre todo violencias asociadas a lugares. Mira, eso te iba a mencionar. En el espacio de transporte hicimos un estudio que era bien interesante, porque fíjense que estudiamos el metro de la ciudad y nos dimos cuenta que había distintas formas de violencia que se expresaban. Eso lo habíamos trabajado ya con ONU Mujeres, y cómo se fue clasificando las formas de violencia en el espacio público. Entonces, hay desde violencias como con palabras, que pueden ser los piropos, pueden ser violencias con tocamiento, que son los encimarse, las nalgadas. Entonces, nos dimos cuenta que en el metro eh, habíamos mirado el metro como muy homogéneo, y había microespacialidades donde habían tipos de violencia. Y nos dimos cuenta que además de el espacio, el tiempo era súper importante, porque, por ejemplo, el exhibicionismo no requiere de vagones llenos de personas, requiere de vagones bastante espaciados. Y estaba asociado a un patrón temporal, que era en las tardes y noches, cuando los vagones iban más desocupados, las mujeres reconocían formas de acoso como el exhibicionismo. Pero, por ejemplo, la persecución y la intimidación ocurren en las zonas de transbordo. Eh, los tocamientos, las nalgadas ocurren dentro de los vagones. Entonces fuimos viendo que había un comportamiento espacial también del delito. Y eso es importante irlo mostrando para ver que ese es un continuo, y muchas veces es bien como fuerte, porque las mujeres muchas veces no se sienten tranquilas ni en su casa ni en la calle. Entonces, es un continuo de violencia. El concepto de continuo de violencia podría ayudar a eso, Melo. Pues muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Todo el mundo comenta, doctora. Muy interesante su ponencia, ¿no? Su planteamiento. Muchísimas gracias por haber accedido a participar. Gracias por la invitación, Rosalía y Oscar. Bien, ahora sí, voy a compartir la pantalla para poder entregarle, hacer más bien la entrega de su constancia, y que bueno, pues la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo le otorga la presente constancia
a la doctora Paula Soto Villagrán por su valiosa participación con la ponencia titulada Dimensiones socioespaciales del cuidado en la ciudad, que se llevó a cabo de manera virtual a través de la universidad el día 30 de abril del 2025, en este marco de actividades de extensión y vinculación universitaria que se ha denominado Seminario Permanente 2025, Pensamiento Geográfico, 20 aniversario del doctorado en Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Y bueno, pues ay, cedo la palabra eh, al Bueno, doctor, mientras termino de compartir la pantalla. ahí teníamos un problemita técnico, no es ningún problema. Al contrario, estamos muy agradecidos primero por el tiempo que se dio, doctora Paula. Para nosotros es muy motivante ver que los estudiantes y los colegas tienen este interés y sobre todo abrir la perspectiva. Para nosotros es, como docentes del doctorado en geografía, recurrir a otros especialistas para ampliar el conocimiento, pues es muy importante. Hace 20 años yo trabajé el tema de los observatorios de violencia social y de género. Y me tocó participar en la NUYES, en la región, lo que era la región antes, ¿no? Y cuando llevé el tema, éramos un grupo de hombres. Oh. Y imagínense cómo nos fue el primer día. Pero algo que les comentábamos a nuestras colegas es que en ese momento teníamos desconocimiento nosotros de quién nos podía ayudar. Nosotros íbamos a pedir ayuda porque es un tema que en ese momento surgió en la política pública, así todo el de violencia social y de género, y nos pedían mucha información. Nosotros nos dedicamos a la observación urbana, entonces generar información, pero carecíamos realmente de herramientas y la región nos dio esas herramientas, entonces nos capacitaron, nos ayudaron mucho, nos acogieron realmente para darnos herramientas, metodologías, técnicas para poder abordar con esto que usted señaló, la sensibilidad de poder trabajar el tema. Y bueno, yo agradezco mucho a mis compañeras que el primer día nos recibieron muy fuerte, nos dieron un jalón de orejas, pero fue una lección muy bonita y que el tema todavía seguimos trabajándolo aquí en el Observatorio Urbano. En estas aproximaciones, no solamente de la cuestión urbana, sino que se amplió a la cuestión de las comunidades rurales, a la cuestión del trabajo, por ejemplo, de la hotelería. Aquí nos acompaña la doctora Lucinda Arroyo, que es una de las pioneras en el trabajo del empleo en las mujeres en el sector hotelero y turístico en Quintana Roo. Entonces, bueno, en México, porque ella trabajó mucho, es una de las pioneras en estos trabajos en el sector terciario y sobre todo del turismo. Bueno, pues agradecemos mucho. Ella también es parte del comité de doctorado. Entonces, nos ayuda a refrescarnos. Y entonces, bueno, agradecemos mucho este tiempo que se dio para con nosotros. Y gracias a Rosalía porque fue la que coordinó Sí, esta visita virtual. ¿Sí? muchas Entonces, gracias. agradecemos mucho su participación. Puede seguir su conferencia también y quizá Sí, divulgarla en la página de YouTube del seminario. Ahí para los que no nos pudieran acompañar ahora, pueden ver todas las conferencias de todo este seminario. Tenemos ya casi 20 ponencias, 5 que se han dado wow. hasta hoy y todas las que se van a dar los siguientes meses hasta el mes de noviembre. Entonces, imagínense, va a ser un ejercicio de reflexión entre este devenir de la geografía, Oh, aprovechando nuestro 20 aniversario. Y muchas precisamente vamos a felicidades. invitar el próximo 9 de mayo en la unidad académica Chetumal. Se va a hacer la ceremonia conmemorativa. Ahí también vamos a grabar unos videos, unas actividades y entonces esperemos que nos puedan acompañar presencialmente o virtualmente. Entonces, con ello, pues damos por cerrado el día de hoy. Agradecemos mucho a ustedes que nos acompañaran y sobre todo el tiempo que se dieron para dialogar.
Eso fue lo mejor, escuchar a todas las preguntas, y yo tengo nada más el dato de los participantes, más del 80% fueron mujeres. Mm, un buen dato. Y la Excelente. geografía siempre ha sido liderada por mujeres. Así es. Eso también es algo que no se dice, pero en la geografía en México ha sido liderada por mujeres. Yo tuve una mentora Ujú. muy buena y siempre le agradezco mucho a la doctora Carmen Juárez, que fue la que me eh, llevó en este mundo de la geografía. Entonces, un abrazo muy fuerte a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bonita Seguiremos en tarde. contacto Nos vemos entonces. el Gracias. lunes. Felicidades, Claro que sí. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Chao.